¿Qué hay que hacer para que Dios actúe en medio de una situación difícil? ¿Cuál es el secreto para que Dios obre en mi vida cuando estoy pasando por un momento complicado? Para que Dios pueda hacer su obra. ¿Hay algún secreto, hay alguna fórmula para que Dios empiece a actuar en mi vida cuando estoy pasando por un momento difícil, cuando necesito algo del Señor? No hago esta pregunta porque se me haya ocurrido, sino porque hace unas semanas atrás vino una persona a hablar, una persona que conocía algo de Cristo, conocía algo de la Biblia, había estado vinculada a una iglesia y había aprendido algunas cosas, pero se había dejado el camino del Señor y había venido con muchas dificultades y contó muchas cosas que le estaban sucediendo en su vida. Y me preguntó algo más o menos así: ¿qué tengo que hacer para que Dios obre en mi vida, para que me ayude a salir de esta situación tan complicada? Y bueno, en ese momento uno le responde lo que el Señor le pone en el corazón. Y le digo, bueno, hay que confiar en Cristo, hay que ponerse en las manos de Dios, hay que confesar nuestros pecados a Dios, hay que seguir a Cristo, hay que empezar a caminar otra vez en el camino del Señor. Pero en realidad no hay una receta, no hay una fórmula mágica para que Dios me ayude. O mejor dicho, para que Dios haga lo que yo quiero que Dios haga. No hay una fórmula para que Dios haga lo que yo quiero que haga o lo que a mí me parece mejor. Es más, muchas veces sucede de que nosotros no nos damos cuenta y Dios ya empezó a obrar. Muchas veces pasa de que yo pienso que estoy todavía en el peor momento de la situación que estoy viviendo y sin embargo Dios ya empezó a obrar de alguna manera en mi vida. Muchas veces pasa que sin darme cuenta Dios ya está actuando con poder y me está preparando para salir de esa situación y está moviendo a otras personas para salir de esa situación. Ahora, si bien no hay un secreto, si bien no hay una receta para que Dios obre con poder en mi vida, es importante siempre ver lo que estamos haciendo en nuestra vida para que Dios realmente esté obrando en nosotros. Y hoy quiero compartir un ejemplo de un hombre que tuvo que hacer algunas cosas en su vida, tuvo que cambiar algunas cosas en su vida, tuvo que aceptar algunas cosas en su vida para que Dios lo tocara y para que Dios pudiera obrar de verdad en su vida. Y le voy a decir que Dios obró con mucho poder en la vida de este hombre y Dios mostró todo su poder, mostró su gloria en la vida de este hombre que esperaba ver el poder de Dios. Y en el ejemplo de este hombre vamos a ver algunas cosas que tenemos que hacer nosotros también cuando estamos esperando que Dios obre en nuestra vida. ¿Cuál es el secreto? No hay secreto. Hay que tomar algunas decisiones en nuestra vida y esperar que Dios esté obrando. Y vamos a ver en 2 de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, algunos versículos. Dice la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha que habían robado de Israel estaba trabajando, podríamos decir, como esclava en la casa de Naamán, ayudando a la esposa de Naamán. Esta muchacha dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Saltamos al versículo 9.
Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Esto es una historia real, una historia que sucedió aproximadamente 850 años antes de Cristo, o sea que más o menos 2800 años antes de nuestra época. El personaje central es Naamán, un general del ejército de Siria. Y según el relato nos damos cuenta que este hombre era un hombre muy querido, era un hombre que se hacía querer en el lugar donde estuviera. Fíjese que la criada, o sea, esa muchacha que habían robado de Israel, que la habían sacado de su familia, esta muchacha que estaba en ese lugar como haciendo un trabajo esclavo, podríamos decir, esta muchacha se preocupa por el general del ejército, se preocupa por este hombre. Evidentemente este hombre la trataba bien a ella. Evidentemente la esposa de este hombre también la trataba bien a ella. Por eso en el versículo 1 dice: Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. No solamente esta muchacha lo apreciaba a Naamán, también el rey de Siria apreciaba a Naamán. Y el rey lo apreciaba por su valor, lo apreciaba por su entrega, por su entrega a la causa, podríamos decir, de Siria. Y esa estima que tenía el rey de Siria se ve claramente en que lo envía a Israel, pero no le dice: andá y presentate al profeta. Le dice: andá y yo te voy a enviar. Y lo manda con una comitiva y lo manda con regalos para el rey de Israel para que fuera bien recibido. Y la palabra de Dios dice que lo tenía en gran estima. Vemos que era un hombre que tanto se hacía querer por la criada que estaba en su casa como por el rey de Siria. Pero no solamente este hombre era querido por la criada y por el rey de Siria. Es interesante cómo lo llaman sus propios criados a Naamán. En el versículo 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío. ¿Alguna vez usted le dijo a su jefe Padre mío? ¿O alguna vez escuchó a alguien que le dijera Padre mío a su jefe? Más bien que le dicen otras cosas, ¿no? Y no justamente Padre mío, y no justamente lo tratan con cariño a su jefe. Y este hombre era un militar, seguramente daba órdenes fuertes, órdenes duras, seguramente era un hombre que tenía que poner disciplina entre los hombres que tenía a su cargo. Sin embargo, era tan querido este hombre que sus propios empleados le decían Padre mío. Evidentemente Naamán era una persona que se hacía querer por los demás y todos le tenían mucho aprecio, estima y respeto. Pero este hombre tenía una enfermedad que era terrible, y más en aquella época. Tenía lepra, una enfermedad altamente mortal, una enfermedad altamente contagiosa, una enfermedad degenerativa que causaba primero el aislamiento de la persona, porque como era tan contagiosa, lo primero que tenía que hacer la persona era aislarse de su familia, aislarse de las personas que lo querían. Y evidentemente este hombre tenía esta enfermedad regularmente, quizás la habría tenido antes, se habría curado y ahora volvía esta enfermedad, por eso dice que era leproso. Y este hombre tenía una vida muy complicada, y si la lepra seguía en su cuerpo y iba evolucionando, este hombre iba a tener que aislarse
e iba a tener que dejar totalmente sus actividades. La enfermedad de la lepra, una vez que se degeneraba en el cuerpo, iba provocando de a poco la muerte de la persona. Y era una muerte solitaria y muy penosa en aquella época. En aquella época eran pocos los que se curaban de la lepra. Pero Dios hizo su obra en la vida de este hombre y este hombre se sanó. Yo quiero que podamos ver juntos algunas cosas que fueron necesarias en la vida de Naamán para que Dios obrara en la vida de este hombre y para que este hombre se pudiera curar. ¿Hay un secreto? No hay un secreto, pero yo quiero ver algunas cosas que hizo Naamán, que son necesarias que nosotros hagamos si queremos ver que Dios obre en nuestra vida. Y vamos a ver 4 cosas que tuvo que hacer Naamán, o 4 cosas que tuvieron que suceder en la vida de Naamán para que Dios pudiera obrar. Y la primera la vamos a ver en los versículos 9 al 11. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y dice, y Naamán se fue enojado. Naamán se fue enojado de las puertas de la casa de Eliseo. Se fue enojado porque él pensaba que Eliseo lo iba a recibir. Y Eliseo ni siquiera salió de su casa. Mandó a uno que le dijera, andá a bañarte 7 veces en el río Jordán. Él pensó que iba a ser recibido de una manera especial por Eliseo, por el profeta Eliseo. Pregunto, ¿se merecía Naamán un recibimiento especial? Seguramente se merecía un recibimiento especial. Es más, yo diría que todos merecemos un trato especial, y más cuando estamos pasando por una dificultad y vamos a alguien para que nos ayude. Porque todos somos especiales. ¿Quién puede decir yo no soy especial? Todos somos especiales y todos somos particulares. Y Naamán especialmente era un hombre que estaba acostumbrado a que lo trataran bien y que lo recibieran bien en todos lados. Era un hombre que estaba acostumbrado a recibir el aplauso y a recibir honores de parte de las demás personas. Y venía con la recomendación del rey, y venía con una comitiva. Tenía palanca Naamán. Esperaba que lo recibieran de una forma especial. ¿Alguna vez te pusiste a pensar lo especial que sos vos? ¿Alguna vez te pusiste a pensar que sos especial? Todos somos especiales. Y Naamán sí pensó lo especial que era él. Él creía que los demás tenían que tratarlo con un trato deferente, con el mayor respeto posible, con una cortesía especial, que lo honraran de una forma distinta a los demás. Y todos esperamos de alguna o de otra manera que nos traten de esta manera. Pero lo primero que le pasó a Naamán fue entender que para Dios somos todos, ¿cómo somos? Iguales. Para Dios somos todos iguales y para Dios somos todos importantes. Cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Y aunque no haya ni siquiera una persona para la cual somos importantes acá en la tierra, para Dios cada uno de nosotros somos importantes. Y somos muy importantes para Dios. A tal punto somos importantes para Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y Cristo murió por cada uno de nosotros en la cruz. Delante de Dios no hay uno más importante que el otro. Increíblemente, cuanto más importante nos sentimos delante de Dios, es cuanto menos importantes somos. Y Jesús esto se lo enseñó a sus discípulos. En Mateo capítulo 20, en el versículo 26, Jesús le dijo a sus discípulos, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y en Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste, les pone un freno a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo siempre nos aleja de Dios. El orgullo pone límites a la obra de Dios.
El orgullo pone límites a la obra de Dios en nuestra vida. No puedo esperar que Dios obre en mi favor si primero no quebranto mi orgullo. No puedo esperar que Dios obre en mi vida si primero no soy capaz de romper mi orgullo, si no soy capaz de dejar atrás mi orgullo. En este primer momento, Dios ayudó a Naamán a luchar contra su orgullo. Y Dios hizo que el profeta ni siquiera saliera de su casa, que mandara a uno a hablar con Naamán. Porque lo primero que Dios hizo con Naamán fue trabajar con su orgullo. Lo primero que hizo Dios con Naamán fue trabajar con su orgullo. Algunas veces Dios tiene que ayudarnos a nosotros también con nuestro orgullo. A veces Dios tiene que ayudarnos a que bajemos un poco nuestro orgullo. Y cuando nosotros somos capaces de vencer nuestro orgullo, ahí estamos listos para que Dios siga obrando en nuestras vidas. Hermanos, aceptemos cuando Dios tiene que ayudarnos a bajar nuestro orgullo. Porque cuando bajamos nuestro orgullo, estamos listos para recibir la bendición de Dios. ¿Cuál es el secreto para que Dios actúe? No sé. Pero en principio Dios lo que hizo con Naamán fue bajar su orgullo. Y lo primero que tuvo que hacer Naamán fue bajarse de su orgullo. Otra de las cosas que vemos en esta historia y otra de las cosas que nos enseña la palabra de Dios en la historia de Naamán es que Naamán pensaba que Dios iba a obrar de una manera, pero Dios a través del profeta Eliseo obró de una manera muy distinta a lo que pensaba Naamán. Dice, he aquí yo decía para mí, va a salir el profeta y luego estando en pie hará una ceremonia y un rito e invocará el nombre de Dios y después bajará su mano y tocará el lugar donde yo tengo la lepra. Y él pensaba, bueno, Dios va a actuar de esta manera. Y él de alguna manera estaba ayudando a Dios, diciendo, Dios, ¿te parece que el profeta salga y haga esto y haga lo otro? Él ya había pensado cómo iba a hacer Dios el milagro. Ya había pensado qué pasos tenía que seguir Dios para que él pudiera ser sano. Pregunto, ¿podría haber obrado Dios de esta manera? ¿Podría haber salido Eliseo e invocado el nombre de Dios y tocado a Naamán y Naamán haberse sanado de la lepra? Podría haber sido de esta manera. Lo podría haber sanado así. Podría haberse hecho el milagro muy fácilmente. Sin embargo, Dios no quiso que fuera de esta manera. Y Dios quiso que fuera de una forma diferente. Los planes de Dios muchas veces son distintos a lo que nosotros pensamos para nuestra vida. Los planes de Dios muchas veces son distintos a los míos. La forma de pensar de Dios muchas veces es distinta a la forma de que yo pienso. Y esto lo tuvo que aprender Naamán. Y esta historia nos deja como segunda enseñanza entender que los planes de Dios para mi vida son distintos a lo que a mí me parece que es lo mejor. Y cuando estaba leyendo esto me di cuenta de que soy muy parecido a Naamán. Quiero que Dios haga las cosas como a mí me parece que son mejores. Y saben que me di cuenta también, y ahora los voy a juzgar a ustedes, me di cuenta que ustedes también son muy parecidos a Naamán. Me di cuenta que tanto yo como ustedes y cada uno de ustedes somos muy parecidos a Naamán. Queremos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Y pensamos que Dios tiene que hacer esto y después lo otro y después lo otro para yo ser feliz. A veces Dios tiene planes un poco distintos a los nuestros y a veces Dios no quiere sanarme con tocarme, o a veces ni siquiera quiere sanarme, o a veces ni siquiera quiere que se solucione la situación por ahora, porque Dios tiene otros planes. A veces Dios piensa que lo mejor sea que, en vez de que me toque el profeta, lo mejor que me vaya a bañar al río Jordán. Y yo pienso, si al otro lo sanó tocándole el profeta, ¿por qué no me puede sanar a mí tocándome el profeta? Y yo a veces pienso, si hay ríos mejores como el Habana y el Farfar, ¿por qué tengo que ir a bañarme a ese río mugriento como el Jordán? Mugriento no, barroso o de otra manera podríamos decirlo. Pero
¿Por qué si hay ríos mejores me manda Dios y bañarme 7 veces en ese río? ¿No puede ser más sencillo? ¿No puede ser distinto? ¿No puede ser más rápido la forma en que Dios obre? Entonces empiezo a cuestionar a Dios y empiezo a preguntarme, bueno, ¿por qué Dios no está obrando en mi vida? ¿Por qué Dios no me quiere? ¿Por qué oro y Dios no contesta mi oración? ¿Por qué yo tengo que ir hasta el Jordán a bañarme? El plan de Dios era que Naamán se bañara en el Jordán. ¿Por qué en el Jordán? ¿Son especiales las aguas del Jordán? ¿Son curativas las aguas del Jordán? Las aguas del Jordán no son curativas. Pero en ese momento para Naamán iban a ser curativas. En ese momento iban a sanar a Naamán. Ahora, ¿son curativas las aguas del Jordán? No, no son curativas. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para que Dios obre? Entender de que muchas veces Dios no va a obrar como yo me imagino. Entender que Dios hace las cosas de otra manera, porque siempre me está enseñando algo con lo que hace. Y a veces yo voy a querer algo y Dios nunca me lo va a responder esa oración, porque Dios tiene otro plan para mi vida y tiene otras cosas que me quiere mostrar y tiene otra forma de obrar. Lo segundo que aprendió Naamán es que Dios no va a hacer las cosas como a mí me parece mejor. Dios va a hacer las cosas como son mejores. Dios no va a hacer las cosas como a mí me parece mejor. Dios va a hacer las cosas como son mejores. La tercera cosa que sucedió con Naamán está en los versículos del 12 al 14. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Qué pasó con Naamán? ¿Cómo reaccionó Naamán? Dice que se volvió ¿cómo? Enojado. Se volvió enojado. Se volvió quiere decir que se fue. Ya se volvía para Siria y se iba enojado. Y vaya a saber si no habrá dicho algún improperio contra Eliseo o contra la tierra de Israel. Y cuando se dio vuelta quizás habrá girado su mano y habrá dicho: ya veo que esto no va a servir para nada. ¿Saben que cuando leo esto me sigo dando cuenta que lo parecido que somos a Naamán? ¿Y cuántas veces nos enojamos con Dios? Y nos enojamos porque Dios no hace las cosas como yo quiero que las haga. ¿Y cuántas veces nos enojamos con Dios? Porque Dios no responde esta oración cuando yo la estoy haciendo desde hace tiempo. Muchas veces pasa de que nos enojamos con Dios. Y no está bien enojarse con Dios. ¿Qué significa ir a bañarse al Jordán cuando tenés un problema y se lo presentás a Dios? Ir a bañarse al Jordán puede significar tener que esperar más tiempo del que yo tengo pensado para que Dios solucione esto. Él decía, me va a tocar y ya me voy a hacer limpio. No, vas a tener que ir hasta el Jordán. Y es un poco más de tiempo. Ir a bañarse al Jordán puede significar que la solución no va a ser tan sencilla, porque Dios va a tener otros planes. Ir a bañarse al Jordán quiere decir que no es el momento todavía para que Dios actúe con poder en este momento en tu vida. Ir a bañarse al Jordán puede significar también que las cosas no van a tener el valor que tienen para el mundo, sino el valor que tienen para Dios.
Abana y Farfar son ríos mucho mejores que el Jordán. Todo el mundo sabe que Abana y Farfar son ríos mucho mejores. Pero sin embargo Dios quiso que fuera el Jordán, porque para Dios el Jordán es un río importante. Quizás es más pedregoso, quizás es más barroso, pero es el río que Dios tenía señalado en ese momento para la vida de Naamán. Fue un río muy importante para Dios, el río Jordán. Allí Juan el Bautista bautizó, allí se desarrolló la mayor parte del ministerio de Jesús, y Dios por algún motivo quería que Naamán se bañara en ese río. Yo no entiendo por qué a veces Dios nos manda a bañarnos en el Jordán teniendo ríos más limpios. No entiendo, no me pregunten. A veces lo entendemos con el paso del tiempo y miramos para atrás y decimos, gracias Señor porque no me mandaste bañarme en un río más limpio y me hiciste pasar por el Jordán, porque aprendí tantas cosas en mi vida yendo a bañarme 7 veces en el Jordán, que si hubiera ido al río Abana o al Farfar, no las hubiera aprendido. Esto me enseña que no sirve de nada enojarse con Dios. No sirve para nada enojarse con Dios. Naamán se enojó con Dios y se dio vuelta y se fue para Siria. Y todo el camino que hizo para volver a Siria fue todo un retroceso en su vida, fue perder tiempo. Y cuando nosotros nos enojamos con Dios, lo que hacemos es perder tiempo. Cuando nos enojamos con Dios, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo oportunidades. Mientras nos enojamos con Dios, limitamos el poder de Dios, le ponemos un freno a Dios para que actúe en nuestra vida. Es lo más tonto que hay, enojarse con Dios. Naamán se enojó con Dios. Pero Dios puso a algunas personas al lado de Naamán. Personas que ni siquiera eran del pueblo de Dios. Y estas personas Dios las puso al lado de Naamán para que lo ayudaran a entender algo. Y Dios puso a estas personas al lado de Naamán para ayudarlo a entender que si Dios le había dicho que hiciera eso, podía hacer eso. Lo mejor que podía hacer era ir a bañarse al Jordán. Gracias a Dios por las personas que Dios pone al lado nuestro para ayudarnos. En este caso fueron los criados. Ni siquiera eran del pueblo de Israel los que lo ayudaron. Pero le hicieron entender, si te hubiera mandado a hacer algo más difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más ir a bañarte 7 veces, zambullirte 7 veces en el río Jordán? Le hicieron entender. De alguna manera lo pusieron en paz con Dios. Gracias a Dios por aquellas personas que nos traen paz en los momentos difíciles y que nos ayudan a ver que Dios nos está mostrando algo en esta situación que estamos viviendo. En Mateo capítulo 5, versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es bueno siempre estar rodeado de personas pacificadoras. Enojarse con Dios es perder el tiempo, enojarse con Dios es perder oportunidades, enojarse con Dios es perder fuerzas, es perder energías. Y mientras Naamán le hizo caso a su enojo, no logró nada. ¿Cuál es el secreto? No enojarse con Dios. Tratar de ver lo que Dios me quiere mostrar en esta situación que estoy viviendo. Escuchar lo que Dios me está diciendo y escuchar la palabra de Dios. Y yo doy gracias a Dios por esas veces en que nosotros de alguna manera nos enojamos con Dios y nos ayudan otras personas, impensadas a veces, porque en este caso fueron los criados, impensadas, que nos ayudan a ponernos en paz con el Señor. Muy bien, repasamos un poquito. Hasta ahora vimos que Dios obró en la vida de Naamán ayudándolo a bajarse de su orgullo. Dios actuó en la vida de Naamán haciéndole entender que Él obra de una manera distinta a veces de lo que nosotros pensamos. Muchas veces Dios obra de una manera distinta a lo que nosotros pensamos. Y lo tercero que sucedió en la vida de Naamán es que Dios le mostró que para nada sirve estar enojado con Dios.
Para nada sirve estar enojado con Dios. Es una pérdida de tiempo, de oportunidades, de energía, de fuerza. La cuarta cosa que le pasó a Naamán está en los versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán se había dado vuelta, se iba para Siria cargando su fracaso. Sus siervos le dicen: vinimos hasta acá y lo único que nos llevamos es un fracaso. ¿Cómo nos vamos a ir si lo único que tenés que hacer es ir a bañarte al Jordán? Probaste todos los medicamentos y ninguno te dio resultado. Hiciste todos los tratamientos y nada fue útil. Eliseo, el profeta de Dios, Eliseo, lo único que te dijo que fueras a bañarte al Jordán. ¿No lo vas a hacer? ¿No sería inteligente haber venido hasta acá y no hacer lo que te dice el profeta de Dios? Es muy lógico el razonamiento de los criados de Naamán. Yo doy gracias a Dios por muchas personas que en mi vida, en muchas situaciones difíciles, Dios las puso allí para hacerme razonar, para hacerme entender la palabra de Dios. Y es muy lindo cuando un hermano o una hermana te ayuda a darte cuenta de las cosas. Es bueno cuando te ayudan a entender la solución, cuando te ayudan a entender que quizás lo clave es esperar, que quizás lo clave es perseverar en el camino del Señor. Ahora, seguro, muchas veces cuando nosotros estamos en una situación difícil y viene alguien y nos dice, como le dijeron los criados, nosotros tenemos la cabeza llena de la preocupación y estamos con ese tema, y ese es el tema central de nuestra vida, y decimos: bueno, pero hay que estar en mi lugar, vos no sabés lo que me está pasando, vos no sabés la situación que estoy viviendo, estoy ansioso para que esto se resuelva, estoy cansado de esperar la solución de Dios. Y estos hombres le hicieron entender el camino. Y finalmente Naamán va y se zambulle 7 veces en el Jordán. Y se bañó y quedó sano de la lepra. Dice, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su piel quedó limpia como la de un niño. Fue como un tratamiento de rejuvenecimiento el que recibió Naamán. Hermanas y hermanos, pueden hacerse ahora, cuando se levanten las medidas, pueden hacerse un viaje hasta Israel, pasean, visitan toda esa zona y se bañan en el Jordán. En una de esas quedan rejuvenecidos, así como yo, con esta belleza. No hay poderes en las aguas del río Jordán. Tuvo poder en ese momento y para Naamán. Ahora, es interesante, ¿cuántas veces se tenía que bañar Naamán? ¿Cuántas veces se tenía que zambullir en el río Jordán? 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Con una no alcanzaba, 7 veces. Y yo me imagino a Naamán entrando al río, ahí como tenemos ahí, a ver si la podemos ver. Ahí está. Y se zambullía una vez. Y todos los criados allí en la orilla. Y Naamán saliendo del agua y mirándose, y estaba todo igual. Y sale del agua, va hasta la orilla, y se mete otra vez al río y se zambulle la segunda vez. Y se mira, y todo igual. Y la tercera vez lo mismo. Y los mira a los criados ya, un poco como desconfiados, y los criados diciéndole, te faltan 5, te faltan 4, te faltan 3. Y la sexta vez Naamán saliendo del agua y mirándose, y estaba igual. Pero cuando salió, la séptima vez, dice que la enfermedad ya no estaba en su cuerpo. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? No hay un secreto. Pero dice que él fue y se zambulló 7 veces conforme a lo que había dicho
Dios, a través del profeta Eliseo. Naamán aprendió que para que Dios obre en su vida es necesario obedecer claramente, obedecer hasta el final lo que Dios le dijo. ¿Cuántas veces nos habremos perdido bendiciones de Dios por no obedecer hasta el final? ¿Cuántas veces que decimos, bueno, ya fui 3 miércoles seguidos a la reunión de oración, ya hice esto, ya le testifiqué a 4, ya hice esto, ya hice lo otro. Y nos faltó un poquito más para obedecer hasta el final lo que Dios quería que hiciéramos. ¿Será que hay algún pecado en nuestra vida que todavía nos está impidiendo recibir la bendición de Dios? ¿Será que estoy orando por un tema, pero estoy desobedeciendo algo y Dios está esperando que yo obedezca eso para realmente bendecir mi vida como la quiere bendecir? ¿Qué hubiera pasado si Naamán se quedaba en la cesta zambullida? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Naamán decía, bueno, sí, mirá, ¿sabés lo que? Voy a obedecer a lo que me dijo Dios a través del profeta, pero lo voy a dejar para la semana que viene. Porque hoy estoy con la cabeza en otra cosa, esta lepra me tiene cansado, lo voy a dejar para la semana que viene. ¿Se hubiera sanado igual? Naamán aprendió que es necesario obedecer para recibir la bendición de Dios. Y es necesario obedecer como Dios lo manda y en el momento que Dios lo manda. Es necesario obedecer como Dios lo manda y en el momento que Dios lo manda. Y cuando Dios nos muestra algo para hacer, es necesario obedecerlo, porque cuando no hacemos, muchas veces estamos desperdiciando bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuál es el secreto para que Dios haga la obra? No hay secreto. No hay una fórmula mágica. Pero hay algo que Dios quiere que hagamos para mostrarnos su poder. Y en Naamán Dios nos muestra 4 cosas para hacer para mostrarnos su poder. Bajarnos de nuestro orgullo. Lo primero que tuvo que hacer Naamán. Entender que Dios obra de una manera muchas veces distinta a lo que a mí se me ocurre que tiene que obrar Dios y lo que tiene que suceder. Aprender que enojado con Dios, nada. Enojado con Dios se pierde tiempo, energía, ganas, fuerza. Y aprender que es necesario obedecer a Dios en el momento de Dios y de la forma que Dios lo manda. Y hasta el final, hasta la 7ª zambullida. Y no quedarnos en el camino, en la obediencia a Dios. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por los ejemplos que nos dejas en tu palabra, para que nosotros podamos crecer y podamos aprender y podamos recibir las bendiciones que vos tenés planificadas para nuestra vida. Padre eterno, que realmente, Señor, podamos comprender qué es lo que vos nos estás hablando a través de tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que vos nos estás diciendo? Que nos ayudes a entender, Señor, que realmente vos querés obrar en nuestras vidas, Señor. Pero, Señor, es necesario muchas veces bajar nuestro orgullo. Otras veces es necesario entender que los planes tuyos no van a ser como los nuestros. Y hasta quizás vos no vas a responder esa oración que nosotros tenemos porque vos tenés otros planes y que siempre son muchos mejores a la larga, Dios. Padre eterno, ayúdanos, Señor, a poder escuchar la voz de los que están alrededor nuestro, aquellos que nos ponen en paz contigo. Ayúdanos a no enojarnos, Señor, y si estamos enojados contigo, Señor, ayúdanos a estar en paz contigo. Pon personas alrededor nuestro, Señor, que sean pacificadores, que nos ayuden a estar en paz contigo, Padre. Y Padre, ayúdanos a entender que la obediencia a ti es hasta la 7ª zambullida, Señor. Y en el tiempo y en el momento que vos lo decís. Gracias por todo, Dios. Nos encomendamos en tus manos. Bendícenos, Señor, y que esta sea una semana de gloria, de muestras de tu poder, Señor.
Que sea una semana, Señor, donde nos hagas ver tu poder como se lo hiciste ver a Naamán. Que sea una semana donde nosotros hagamos todo lo que tenemos que hacer para ver tu gloria y para ver tu poder, Dios. En el nombre de Jesús, amén.